¿Qué harías si al volver a casa después de 10 años de soledad absoluta encontraras señales de vida donde juraste que ya no existía nada? Jacob Hartley no había compartido una mesa con otro ser humano desde que enterró a su madre, desde que regresó de la guerra y descubrió que el mundo que conocía había muerto sin él. Así que cuando aquella tarde de diciembre descendió de su caballo y vio humo elevándose desde la chimenea de su cabaña, una chimenea que él no había encendido esa mañana, primero pensó en fuego, luego en un intruso, y finalmente, cuando abrió la puerta y la vio de pie junto a la estufa, comprendió que la soledad había sido tan profunda que su mente ya no distinguía entre realidad y recuerdo. Antes de seguir, dime desde qué país estás viendo esta historia y suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Porque aquella mujer no solo había entrado en su cabaña, había entrado en una vida que llevaba 10 años enterrada, y nada volvería a ser igual. El frío atravesaba su abrigo mientras bajaba del caballo. Sus huesos aún dolían por horas de inspeccionar cercas bajo una nieve que llegaba hasta las patas del animal. El sol se hundía tiñendo el cielo de Montana de rojo y oro, y ese humo, ese simple hilo de humo, era la primera señal de que su mundo cuidadosamente vacío estaba a punto de romperse para siempre. La mano de Jacob se dirigió a la pistola que llevaba en la cadera. 10 años solo en esta tierra le habían enseñado a ser cauteloso. A veces pasaban vagabundos, hombres desesperados que veían una cabaña aislada y pensaban que era presa fácil. Por lo general, se equivocaban. Ató su caballo al poste y se acercó lentamente a la cabaña. Sus botas no hacían ruido sobre el suelo cubierto de nieve. A través de la ventana cubierta de escarcha, podía ver movimiento en el interior. Alguien estaba junto a la estufa. Jacob sacó su revólver, aflojó el pestillo con el pulgar y empujó la puerta para abrirla. Lo primero que le llamó la atención fue el olor. Pan recién hecho, algo sabroso burbujeando en una olla. Sensaciones que no había experimentado en tanto tiempo que le parecían recuerdos de otra vida. Una mujer estaba de pie junto a la estufa removiendo algo con una cuchara de madera. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño suelto del que se escapaban algunos mechones alrededor de la cara. Llevaba un vestido práctico, gastado pero limpio, y un delantal que definitivamente no era suyo. Se giró al oír la puerta. Sus ojos marrones se encontraron con los azules de él. Vio el arma, no gritó, no se inmutó. «Debe de ser usted el señor Hartley», dijo con voz firme como una roca. Esperaba que volviera antes de que se enfriara. Jacob la miró fijamente. Mantuvo el arma en alto. «¿Quién demonios es usted?» «Charlotte Brennan. Lai, si lo prefiere». Dejó la cuchara y se limpió las manos en el delantal. «Dirijo la cafetería de Copper Ridge, o lo hacía hasta que se me rompió la rueda del carro a 1,5 kilómetros de aquí. Eso no explica por qué está en mi cocina. Bueno, no podía quedarme sentada en la nieve y morir congelada, ¿no?» Un tono de acidez se coló en su voz. Tu cabaña era el refugio más cercano. La puerta no estaba cerrada con llave, así que entraste y empezaste a cocinar. Tenía frío y hambre, y supuse que tú también los tendrías cuando llegases a casa. Señaló la mesa detrás de él. Puse 2 platos. Me pareció justo, ya que utilicé tus provisiones. Jacob se arriesgó a mirar por encima del hombro. Efectivamente, su tosca mesa de madera estaba puesta con 2 platos, 2 tazas y 2 tenedores. La mesa en la que había comido solo durante una década. La mesa en la que su madre solía poner 3 cubiertos cuando aún había una familia a la que alimentar. Guardó el arma lentamente. «Señora, no sé a qué está jugando. No estoy jugando a nada, señor Hartley. Estoy perdida. Estoy cansada. Y he hecho estofado». Levantó la tapa de la olla y el olor se intensificó. «Ahora, ¿se va a quedar ahí parado dejando entrar el frío o va a cerrar la puerta y comer?» Jacob se quedó paralizado durante un largo momento. Las cosas no funcionaban así. La gente no aparecía así como así en su vida. Se había asegurado de ello. Cerró la puerta. «Debo advertirle», dijo, quitándose el sombrero y colgándolo en el perchero. «No soy muy dado a la conversación. No pasa nada. Llevo toda la tarde hablando sola. Me viene bien un descanso». A pesar suyo, Jacob sintió que se le temblaba la comisura de los labios.
No recordaba cuándo fue la última vez que le había pasado. Se lavó las manos en el lavabo que había junto a la puerta y aprovechó para observarla con el rabillo del ojo. Tendría unos 30 años, más o menos. No era una chica joven que jugaba a la independencia. Había algo en la postura de sus hombros, en la eficiencia de sus movimientos, que delataba años de duro trabajo. «Dijiste que regentabas la cafetería del pueblo», dijo él, sentándose en su propia mesa como un cliente más. «El local de la señora Patterson. Ahora es mío. Lo es desde hace 8 meses». Sirvió el estofado en su plato y luego en el suyo. «La señora Patterson me lo vendió cuando se mudó a Denver para estar con su hija». Jacob procesó esta información. Había estado en Copper Ridge quizás media docena de veces en el último año. Siempre para comprar provisiones, siempre rápidamente. No recordaba haber visto antes a esta mujer. «No eres de por aquí», observó. «Soy de Ohio, de Cincinnati», dijo ella, sentándose frente a él y alisándose la falda con un gesto ensayado. «Vine al oeste después de que muriera mi marido. Siento su pérdida. Fue hace 5 años. Escarlatina. Era médico. Su voz era natural, pero algo brilló en sus ojos. Lo captó de un paciente al que le estaba tratando. Murió tratando de salvar a otros. Jacob conocía ese tipo de pérdida. Sabía cómo te dejaba vacío y te hacía seguir adelante como si todo fuera normal, cuando nada volvería a serlo nunca más. «La guerra se llevó a casi todos los que conocía», dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Nunca hablaba de la guerra. «Cuando volví, no quedaba nada. Por eso vive aquí sola. Me gusta la tranquilidad. A mí también». Ella probó un bocado de estofado. La mayor parte del tiempo comieron en silencio durante unos minutos. Jacob tuvo que admitir que el guiso estaba bueno, más que bueno, mejor que cualquier cosa que hubiera cocinado él mismo en años. «Está excelente», dijo a regañadientes. «Es lo que sé hacer». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Cocinar para la gente. Es lo único en lo que siempre he sido buena». «¿Te enseñó tu marido?» «Mi padre tenía un restaurante en Cincinnati». La sonrisa se desvaneció ligeramente. «Murió antes de que Daniel y yo nos casáramos. Mi madre falleció un año después». Jacob asintió. Entendía lo que era perder a los padres, lo que era quedarse solo. «¿Qué te ha traído por aquí hoy?», preguntó. Intentaba llegar a casa de los Henderson. Alice Henderson no se encuentra bien y le prometí llevarle sopa, pero la nieve es peor de lo que esperaba. Y luego la rueda se encogió de hombros. «Debería haber esperado hasta mañana. La casa de los Henderson está a otros 6 kilómetros de aquí. Nunca habrías llegado antes de que anocheciera, incluso sin la rueda rota. Ahora soy consciente de ello. Además, se avecina una tormenta. Una grande». Jacob miró hacia la ventana, donde el crepúsculo estaba dando paso rápidamente a la oscuridad. «Se oye en el viento. Me he dado cuenta». Su compostura se resquebrajó ligeramente. La preocupación arrugó su frente. «Esperaba poder avisar al pueblo, hacer saber a la gente dónde estoy. Elena estará desesperada». «Elena. Elena Vázquez. Trabaja conmigo en la cafetería. Es mi amiga». Las manos de la Hie se aferraron a la taza. «Si no vuelvo esta noche, el sheriff saldrá a buscarme». «El sheriff no saldrá con este tiempo». «No hasta mañana». De todos modos, Jacob consideró la situación. «Tendrás que quedarte aquí». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Los ojos de la Hie se abrieron ligeramente. «Señor Hartley, no podría. ¿Tiene algún otro sitio a donde ir?» «No, pero sería inapropiado. Señora, no hay nadie en 5 millas a la redonda que pueda ver nada inapropiado». De repente se sintió incómodo con el rumbo que estaba tomando la conversación. «Dormiré en el granero. Usted puede quedarse en la cabaña. No voy a echarte de tu propia casa. No me estás echando a ningún sitio. Yo elijo». Cogió su abrigo del perchero. «Hay mantas en el baúl junto a la cama. Cierra la puerta con llave cuando salgas». «Espera». Detuvo la mano en el pestillo. «Al menos llévate un poco de estofado. Apenas has comido nada». Jacob la miró. Esta desconocida que había invadido su santuario le había preparado la cena y ahora se preocupaba por si había comido lo suficiente. ¿Por qué? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. ¿Por qué? ¿Qué?
¿Por qué te importa si como? No me conoces. Algo cambió en su expresión. Comprensión, tal vez, o reconocimiento. Porque pasé 5 años comiendo sola, señor Hartley, y sé lo que le hace a una persona. Se levantó y sirvió más estofado en un cuenco, envolviéndolo en un paño. A veces nos olvidamos de cuidarnos cuando no hay nadie mirando. Le puso el cuenco en las manos. Sus dedos rozaron su piel fría. Gracias, dijo en voz baja, por no echarme a la nieve. Jacob no encontró palabras. Solo asintió una vez y se escapó a la oscuridad. El granero estaba frío, pero había dormido en lugares peores durante la guerra. Se acomodó en el heno, comió el guiso que aún estaba caliente por el calor de sus manos e intentó dar sentido a lo que acababa de pasar. Una mujer había aparecido en su cocina, había puesto 2 platos en su mesa y le había dado de comer algo que sabía como lo que habría cocinado su madre. Parecía un sueño o un fantasma. No durmió bien esa noche. La mañana amaneció gris y fría, y la tormenta prometida descendió con furia. La nieve caía tan espesa que Jacob apenas podía ver la cabaña a 6 metros de distancia. De todos modos, avanzó con dificultad, impulsado por una preocupación que no quería examinar demasiado de cerca. Encontró a Lahi despierta y vestida, con el fuego encendido y el café preparándose en la estufa. Había hecho galletas. Su cocina no había olido tan bien desde que era niño. La tormenta es fuerte, dijo ella sin preámbulos. Lo vi por la ventana. Es la peor que he visto este año. Jacob sacudió la nieve de sus botas. Hoy no vamos a ir a ningún sitio, quizás mañana tampoco. Eso era lo que me temía. Ella sirvió café en 2 tazas y le entregó una a él. Elena estará fuera de sí. No hay nada que podamos hacer al respecto. Él rodeó la taza con las manos, agradecido por el calor. ¿Cómo has dormido? Mejor de lo que esperaba, la verdad. Esa cama es más cómoda de lo que parece. Jacob sintió que se le subían los colores a la cara. Era el colchón de mi madre. Ella misma lo rellenó. Hizo un buen trabajo. Lahi lo observó por encima de la taza. No hablas de tu familia. No hay mucho que decir. Se han ido. Todos, todos. Se quedó callada un momento. Lo siento. Fue hace mucho tiempo. Eso no hace que duela menos. No, pensó Jacob, no lo hace. Desayunaron en un silencio que resultó sorprendentemente cómodo. Lahi parecía entender que él no era un hombre dado a charlas triviales y no intentó forzar la conversación. Cuando terminaron, ella empezó a fregar los platos sin que se lo pidieran. No tienes por qué hacerlo, dijo Jacob. Quiero hacerlo. Ella lo miró por encima del hombro. Además, vas a tener que entretenerme de alguna manera durante los próximos 2 días. Más vale que me gane el sustento. ¿Entretenerte? Bueno, no podemos quedarnos aquí sentados mirándonos el uno al otro hasta que pase la tormenta. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Juegas a las cartas? Yo sé jugar, aunque hace años que no lo hago. Entonces te lo pondré fácil. No se lo puso fácil. Lahi era una jugadora implacable que no mostraba piedad y disfrutaba claramente ganando una mano tras otra. En la tercera partida, Jacob se encontró esforzándose de verdad, preocupándose por si ganaba o perdía. No recordaba la última vez que se había preocupado por algo tan trivial. Estás mejorando, dijo ella a medida que avanzaba la tarde. Aún me estás ganando. Por supuesto que sí, pero ahora me estás haciendo trabajar para ello. Repartió otra mano. Háblame de tu rancho. No hay mucho que contar. 50 cabezas de ganado, unos cuantos caballos, tierra suficiente para criarlos. Lo construiste tú mismo desde cero. Llegué aquí solo con mi caballo y mi silla de montar. Jacob estudió sus cartas. Me llevó 10 años llegar a donde estoy. Es impresionante. Solo es trabajar cada día, igual que el día anterior. ¿Es eso suficiente? La pregunta fue suave, casi amable. Solo trabajar cada día. Jacob levantó la vista. Sus ojos marrones lo miraban con curiosidad y calidez. Ha sido suficiente, dijo lentamente. La mayor parte del tiempo. Y el resto del tiempo pensaba en las noches en las que el silencio le oprimía como un peso. Las mañanas en las que se despertaba y se preguntaba por qué se molestaba en levantarse. Los interminables años vacíos que se extendían ante él como una sentencia. Esos momentos son más difíciles, admitió.
Lai asintió como si su respuesta no le sorprendiera. Yo tuve un año así. Después de la muerte de Daniel, no le veía sentido a nada. Levantarme, comer, respirar. Jugó una carta sin mirarla. Entonces, un día, me di cuenta de que tenía una opción. Podía tumbarme y morir, o podía seguir adelante y encontrar algo por lo que valiera la pena vivir. ¿Lo encontraste? Sigo buscando. Sus ojos se encontraron con los de él de nuevo, pero estoy más cerca que antes. La tormenta duró 2 días de cartas y conversación, 2 días de la cocina de la Hie y su tranquila presencia. 2 días de algo que Jacob no había experimentado en más tiempo del que podía recordar. Compañía. Aprendió cosas sobre ella, que tarareaba mientras cocinaba, que leía vorazmente y tenía opiniones firmes sobre todo lo que leía, que se reía con facilidad cuando se dejaba llevar por un sonido cálido que le hacía doler algo en el pecho. Ella también aprendió cosas sobre él, que tallaba pequeñas figuras en madera, una habilidad que le había enseñado su padre, que a veces todavía tenía pesadillas sobre la guerra, que no había hablado tanto seguido desde que tenía memoria. No eres lo que esperaba, le dijo ella la segunda noche, mientras estaban sentados junto al fuego jugando otra partida de cartas. ¿Qué esperabas? La gente del pueblo dice que eres raro, que nunca hablas con nadie, que probablemente escondes algo. Ella estudió sus cartas. Te llaman el fantasma del rancho Hartley. Jacob apretó la mandíbula. La gente dice muchas cosas, es cierto. La mayoría son erróneas. Ella lo miró. No eres raro, Jacob Hartley. Solo estás herido. Hay una diferencia. Nadie le había dicho eso antes. Nadie había visto más allá del silencio para descubrir lo que había debajo. Tú tampoco eres lo que esperaba, dijo en voz baja. ¿Qué esperabas? No esperaba a nadie. No aquí. Lahi dejó las cartas sobre la mesa. Quizá por eso estoy aquí, porque rompiste una rueda del carro, porque algunas cosas están destinadas a suceder. Se levantó y se dirigió al fuego para avivarlo para pasar la noche. No creo en las coincidencias, Jacob. Creo en la gracia. Él la observó moverse por su cabaña. Esa mujer que había aparecido de la nada y que, de alguna manera, había conseguido que su casa vacía se sintiera como algo que no había sentido en años. Un hogar. La tormenta amainó a la tercera mañana. Jacob se despertó en el granero envueltos en un silencio profundo, de esos que solo se producen después de una fuerte nevada. Salió al exterior y se encontró con un mundo transformado. Todo estaba cubierto de blanco y el cielo era de un azul brillante. Cuando entró en la cabaña, Lahi ya se había puesto el abrigo y el sombrero. La tormenta ha pasado, dijo. Debería volver al pueblo. Jacob sintió un nudo en el pecho, algo que se parecía dolorosamente a la decepción. Las ruedas de tu carro siguen rotas. Lo sé. Tenía esperanzas. Ella dudó. ¿Estarías dispuesto a llevarme si no es mucha molestia? No es ninguna molestia. Enganchó su carro y partieron a través de la nieve inmaculada. El mundo estaba en silencio, amortiguado, como si contuviera la respiración. Ninguno de los dos habló durante el primer kilómetro y medio. Haré que alguien venga a recoger mi carreta, dijo Lahi finalmente, y te pagaré por los suministros que utilicé. No tienes que pagarme nada. He comido tu comida, he usado tu casa, es lo justo. También has cocinado todas las comidas y has limpiado mi cabaña mejor de lo que se ha limpiado en una década. Él la miró. Digamos que estamos en paz. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Lo harás? Se detuvo. Volvió a empezar. ¿Vendrás al restaurante alguna vez cuando estés en la ciudad? Las manos de Jacob se tensaron sobre el volante. No voy mucho a la ciudad. Lo sé, pero cuando lo hagas... Ella se volvió para mirarlo de frente. Hago un buen pastel, incluso mejor que mi estofado. Es una afirmación atrevida. Soy una mujer atrevida. La ciudad apareció ante ellos. Copper Ridge, con su única calle principal, su grupo de edificios, su gente que lo llamaba extraño y se mantenía a distancia. Lo pensaré, dijo Jacob. Es todo lo que pido. Cuando llegaron al restaurante, una joven salió corriendo por la puerta antes de que el carro se detuviera por completo.
Loti, Madre Dios, pensábamos que habías muerto. Estoy bien, Elena. Mi carro se averió y tuve que refugiarme de la tormenta. Los ojos de Elena se encontraron con los de Jacob, que se abrieron como platos. En su casa, el fantasma. El señor Hartley fue un perfecto caballero, dijo Lai con firmeza. Me cedió su cabaña y durmió en el granero. En el granero, con esa tormenta. Elena miró a Jacob con otros ojos. Fue muy noble por su parte, señor. Era lo que había que hacer, murmuró Jacob, incómodo por la atención. Ayudó a Lahi a bajar del carro. Su mano se demoró en la de él un momento más de lo necesario. Gracias, Jacob, dijo en voz baja, por todo. De nada, señora Brennan. Lahi. Él asintió una vez. Lahi. Ella se dio la vuelta y entró en su restaurante sin mirar atrás. Elena la siguió, lanzando una última mirada curiosa a Jacob por encima del hombro. Él se marchó en coche de vuelta a su rancho vacío, su cabaña vacía, su vida vacía. Pero ahora algo era diferente. Había dos platos en su armario que aún olían ligeramente a su cocina. Había una baraja de cartas en su mesa que ella se había olvidado de llevarse. Y había un pensamiento en su cabeza que no le dejaba en paz. Quizás, solo quizás, algunas cosas estaban destinadas a suceder. Y quizás por primera vez en 10 años, Jacob Hartley había encontrado algo por lo que valía la pena vivir. Pasó una semana. Jacob se encontró a sí mismo cabalgando hacia la ciudad 3 veces antes de dar media vuelta. Cada vez llegaba un poco más lejos. Cada vez se decía a sí mismo que era una tontería. Al octavo día llegó hasta las afueras de Copper Ridge antes de que su caballo se detuviera en el poste de amarre fuera de la tienda general. Se quedó allí sentado durante un minuto entero luchando consigo mismo. ¿Vas a quedarte ahí sentado todo el día o vas a entrar? Agnes McPhersonson estaba de pie en la puerta de su tienda, con los brazos cruzados y las cejas levantadas. Tenía 60 años como mínimo, con el pelo plateado peinado hacia atrás y unos ojos que no se les escapaba nada. Solo pensaba, murmuró Jacob. Pensar está sobrevalorado. Entra antes de que te congeles. Desmontó y la siguió más por costumbre que por deseo real. Llevaba 10 años comprando suministros a Eggy McPhersonson. Era lo más parecido a una amiga que tenía en esta ciudad, lo cual no era decir mucho. Me he enterado de lo de tu invitado, dijo sin preámbulos, sacando artículos de las estanterías. Todo el pueblo está hablando de ello. Jacob apretó la mandíbula. No pasó nada. Lo sé. Y cualquiera con 2 dedos de frente también lo sabe. Aggie dejó una bolsa de café sobre el mostrador. Lahi Brennan no es de ese tipo, y tú tampoco. Entonces, ¿por qué habla todo el mundo? Porque la gente le está aburrida y es invierno. Ella lo miró fijamente. Además, porque no has estado en la ciudad en 3 semanas y de repente apareces el día después de una tormenta con la viuda guapa en tu carro. Se le rompió una rueda. Le di cobijo. Eso es todo. Ajá. El tono de Aggie indicaba que no se creía ni una palabra. Bueno, ya que estás aquí, quizá quieras pasar por la cafetería. La ha estado preguntando por ti. El corazón de Jacob hizo algo extraño en su pecho. Ella tiene a todos los clientes que entran. Les pregunta si te han visto. Muy sutil esa. Aggie empujó los suministros hacia él. Vamos, sabes que quieres hacerlo. No quiero. Jacob Hartley. Te conozco desde hace 10 años. En todo ese tiempo, nunca te he visto mirar a nadie como la miraste a ella cuando la trajiste al pueblo. La voz de Aggie se suavizó. No seas tonto. La vida es demasiado corta. Jacob se quedó allí, con los suministros en la mano, sintiéndose como un hombre al borde de un precipicio. Luego salió de la tienda y se dirigió al restaurante. El letrero sobre la puerta decía en letras pintadas con pulcritud. A través de la ventana, podía ver a varios clientes en las mesas y a la propia Lahi moviéndose entre ellos con platos de comida. Empujó la puerta para abrirla. La conversación en el interior se apagó cuando la gente lo vio. Jacob sintió las miradas sobre él como un peso físico. El fantasma del rancho Hartley bajó de su montaña. Entonces Lahi levantó la vista y sonrió. Toda la sala pareció calentarse, señor Hartley. Dejó los platos que llevaba y se dirigió hacia él.
Ha venido. Dijo que tenía un buen pastel. Yo dije que tenía un pastel mejor. Hay una diferencia. Sus ojos bailaban. Siéntese donde quiera. Le traeré una porción. Jacob eligió una mesa en la esquina, lejos de los demás clientes. Podía sentir cómo lo miraban, oír sus susurros, pero por una vez no le importó. Lahi regresó con una gruesa porción de tarta de manzana y una taza de café. Los dejó sobre la mesa y, para su sorpresa, se sentó frente a él. «Tienes mejor aspecto que la semana pasada», dijo. «¿Por fin has podido dormir?» «Qué mentirosa», pero lo dijo con una sonrisa. «Prueba la tarta». Jacob le dio un bocado. Estaba increíblemente mejor que su estofado. La masa era hojaldrada y dorada, las manzanas blandas y perfectamente especiadas. «Bueno», ella dijo, «está aceptable». Lahi se rió con ese sonido cálido en el que él había estado pensando durante una semana. «Un gran elogio viniendo de ti. No se te suba a la cabeza. Demasiado tarde». Ella se recostó en su silla. «¿Qué te trae por la ciudad?» «¿Suministros? Solo suministros». Jacob dejó el tenedor. «Quizás también quería verte». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. La sonrisa de Lahi se suavizó y se volvió más sincera. «Me alegro», dijo en voz baja. Empezaba a pensar que lo había imaginado todo. «No has imaginado nada. No, el ranchero silencioso que resultó ser buena compañía. El hombre que cedió su cama a un desconocido y durmió en un granero helado durante 2 noches». Ella negó con la cabeza. «Suena como un cuento de hadas». «¿No hay nada de cuento de hadas en mí?» «Ahí es donde te equivocas, Jacob Hartley». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró como si fuera el dueño del lugar. Alto, bien vestido, con el pelo peinado hacia atrás y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jacob reconoció el tipo inmediatamente. «Dinero y arrogancia a partes iguales, señora Brennan». La voz del hombre era suave como el aceite de serpiente. «La estaba buscando». La actitud de Lahi cambió por completo. Sus hombros se tensaron, su sonrisa desapareció. «Señor Blackwell, ¿en qué puedo ayudarle? Creo que teníamos una cita para hablar de la venta de su establecimiento». El hombre Blackwell miró a su alrededor con evidente desdén. «Estoy dispuesto a hacerle una oferta muy generosa, y yo le he dicho que el restaurante no está en venta. Todo se vende por el precio adecuado, querida». Jacob vio a Red. Se levantó lentamente, llamando la atención de Blackwell. Los dos hombres se midieron con la mirada. «No creo que nos conozcamos», dijo Blackwell en un tono que sugería que no le importaba. «Jacob Hartley». Algo brilló en los ojos de Blackwell. Reconocimiento, cálculo. «Ah, sí, el ranchero ermitaño. He oído historias». La sonrisa de Blackwell se volvió fría. «Tiene una compañía interesante, señora Brennan». «El señor Hartley es un cliente», dijo Lahi con tono seco. «Y un amigo». «Un amigo, qué encantador». Blackwell se acercó a Jacob y bajó la voz. «Un consejo, amigo. Hay ciertos intereses en esta ciudad con los que es mejor no meterse. Los negocios de la señora Brennan son complicados». «A mí me parecen bastante sencillos», respondió Jacob. Ella dijo que no. «Eso suele significar que sé de dónde vengo». «¿Y de dónde viene exactamente?» «De un lugar donde los hombres que no aceptan un no por respuesta suelen arrepentirse». La temperatura de la habitación bajó varios grados. «¿Es eso una amenaza?», preguntó Blackwell en voz baja. «Solo una observación». Se quedaron allí de pie durante un largo rato, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder. Entonces Blackwell soltó una risa hueca. «Bueno, esto ha sido muy esclarecedor». Se volvió hacia Lahi. «Continuaremos nuestra conversación en otro momento, señora Brennan, cuando no tenga compañía». Salió sin decir nada más. La puerta se cerró tras él. «¿Quién demonios era ese?», preguntó Jacob. Lahi se hundió en su silla, con el rostro pálido. «Marcus Blackwell. Es el dueño del rancho más grande del territorio, también del banco, del hotel y de la mitad de los negocios de la ciudad. ¿Qué quiere con tu restaurante?». «No es el restaurante lo que quiere». Su voz era apenas un susurro. «Soy yo». Jacob se quedó helado. «Explícame».
Lai miró a los demás clientes, que fingían sin mucho éxito que no estaban escuchando. Aquí no. Ven a la cocina. Jacob la siguió a través de la puerta batiente hasta la parte de atrás. Elena estaba allí cortando verduras. Echó un vistazo al rostro de Lahi y dejó el cuchillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? Todavía nada. Lahi apoyó las manos en la encimera para mantenerse en pie. Jacob, debería habértelo contado antes. Hay cosas sobre mi situación. Cuéntamelas ahora. Blackwell me ha estado persiguiendo desde que llegué a Copper Ridge. Al principio era halagador. Flores, cenas, invitaciones, regalos. Luego le dije que no y dejó de ser halagador. La ha estado amenazando, intervino Elena, diciendo que si no se casa con él, se asegurará de que su negocio fracase. Es dueño del banco, añadió Lahi. Mi préstamo para el restaurante es a través de él. ¿Puede exigir su devolución? Si no pago una cuota, sí. Hasta ahora he tenido cuidado, pero ella se cayó. El invierno es lento y Blackwell ha estado desanimando a los clientes. Jacob pensó en las mesas vacías que había visto al entrar. Un restaurante tan bueno debería estar lleno. ¿Cómo los desanima? Rumores, advertencias, pequeñas cosas que se acumulan. Lai finalmente lo miró a los ojos. No te lo dije porque no quería involucrarte en mis problemas, pero ahora nos ha visto juntos y hará suposiciones. Deja que suponga lo que quiera. No lo entiendes. Blackwell es peligroso. Tiene poder en esta ciudad. Poder y ninguna conciencia a la hora de usarlo. Su voz se quebró ligeramente. No dejaré que te haga daño por mi culpa. Déjame preocuparme por mí misma, Jacob. No. Se acercó más, lo suficiente como para ver el miedo que ella intentaba ocultar. Me diste de comer, te sentaste a mi mesa. Me trataste como a una persona cuando la mayoría de la gente de esta ciudad cruza la calle para evitarme. Su voz se volvió áspera. No tengo mucho, pero protejo lo que tengo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella las contuvo con fuerza. ¿Por qué te importa? Apenas me conoces, sé lo suficiente. Extendió la mano, dudó y luego le tocó suavemente el hombro. Sé que no te asustas cuando un hombre te apunta con un arma. Sé que prefieres dormir en el suelo de un desconocido antes que molestar a alguien. Sé que tarareas cuando cocinas, te ríes de tus propios chistes y lees libros que te hacen llorar. Lahi lo miró fijamente, sin aliento. Lo sé, continuó Jacob. Eres la primera persona en 10 años que me ha hecho querer venir a la ciudad. Jacob, déjame ayudarte. Por favor. La palabra quedó suspendida en el aire. Jacob no recordaba la última vez que le había dicho, por favor, a alguien. Lahi levantó la mano y cubrió la de él con la suya. De acuerdo, susurró. De acuerdo. Elena, que había estado observando este intercambio con los ojos muy abiertos, de repente sonrió. Por fin, dijo, alguien con carácter en esta ciudad. Los días siguientes trajeron cambios. Jacob empezó a venir al pueblo con regularidad. Al principio, cada 2 días, luego todos los días. Llegaba por la tarde, se sentaba en su mesa habitual de la esquina y se quedaba hasta el cierre. No hablaba mucho, no le hacía falta. Su sola presencia enviaba un mensaje. El fantasma del rancho Hartley estaba observando. Algunas personas comenzaron a volver al restaurante. Ya fuera por curiosidad hacia Jacob o por hambre de verdad, no importaba. Las mesas se llenaron. La caja registradora sonaba. Lahi comenzó a sonreír más. «Eres bueno para el negocio», le dijo una noche mientras le rellenaba el café. «Yo solo estoy aquí sentada. Tú estás haciendo más que estar sentado». Ella miró a su alrededor, a la sala llena. «La gente siente curiosidad por ti. Quieren ver al misterioso ranchero que duerme en graneros para viudas. Tienen prioridades extrañas. Tienen prioridades de pueblo pequeño. Hay una diferencia». Se sentó frente a él, robando un momento de descanso. «Gracias por esto, me estás alimentando. Parece un intercambio justo». «¿Eso es todo?» «Esto es un intercambio». Jacob la miró de verdad. La forma en que su cabello oscuro reflejaba la luz de la lámpara, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no podían ocultar su calidez. La forma en que sus manos, tan ásperas como las de él,
Se aferraban a la taza de café. No, dijo en voz baja. Eso no es todo. Alá se le cortó la respiración. Jacob. La puerta se abrió de golpe. 3 hombres entraron tambaleándose, claramente borrachos, claramente buscando problemas. Jacob reconoció a 2 de ellos. Eran peones del rancho Blackwells. Vaya, vaya. El líder, un hombre corpulento con una sonrisa maliciosa, vio a Jacob. Mirad quién está aquí, chicos. El mismísimo fantasma. ¡Lárgate! La voz de Jacob era monótona. Eso no es muy amable. Solo hemos venido a comer algo. El hombre se acercó con aire arrogante a la mesa de Jacob, quizá en busca de compañía. Sus ojos se posaron en Lahi de una forma que hizo hervir la sangre de Jacob. La señora le ha pedido que se vaya. No la he oído pedir nada. Entonces déjeme ser más claro. Jacob se puso de pie. Era más alto que el borracho, pero había algo en su postura que hizo que el otro hombre dudara. Fuera ahora mismo. ¿O qué? ¿Nos obligará? El borracho se rió, pero era una risa nerviosa. Somos 3, viejo. Me he enfrentado a situaciones peores. Algo en la voz y en los ojos de Jacob finalmente le hizo comprender. La bravuconería del borracho se desvaneció. Esto no ha terminado, murmuró, retrocediendo hacia la puerta. El señor Blackwell se enterará de esto. Cuento con ello. Los 3 hombres se retiraron en la noche. Jacob no volvió a sentarse hasta que la puerta se cerró con firmeza. ¿Estás loco? Lahi le agarró del brazo. ¿Sabes lo que acabas de hacer? He eliminado a tus alborotadores. Le has declarado la guerra a Marcus Blackwell. Él la declaró primero. Jacob cubrió su mano con la suya. Solo le estoy haciendo saber que me he dado cuenta. Jacob, esto no es un juego. Blackwell ha hecho daño a gente antes. Ha destruido negocios, arruinado vidas. Su voz temblaba. No soportaría que te hiciera daño por mi culpa. Entonces no lo soportes. Confía en mí. Apenas te conozco. Sabes lo suficiente. Él le repitió sus propias palabras. Tú misma dijiste que no crees en las coincidencias. Crees en la gracia. Los ojos de La buscaron su rostro. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez haya una razón por la que la rueda de tu carro se rompió fuera de mi rancho. Quizás haya una razón por la que fuiste la primera persona en 10 años en sentarse a mi mesa. Él le apretó la mano. Quizás se supone que debemos afrontar esto juntos. Durante un largo momento, ella no respondió. Luego se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue rápido, suave, terminó antes de que Jacob se diera cuenta de lo que estaba pasando, pero lo cambió todo. Juntos, susurró Lahi contra sus labios. Que Dios nos ayude a los dos. El Elena apareció en la puerta de la cocina, con un paño de cocina en la mano y los ojos muy abiertos. ¿Podéis ocuparos de vuestros asuntos, Elena? Esto es asunto mío. Llevo una semana viéndoos bailar el uno alrededor del otro. Elena les tiró el paño de cocina a ambos. Ya era hora, a pesar de todo, a pesar de Blackwell y los hombres borrachos y el peligro que los acechaba. Jacob se rió. No recordaba cuándo había sido la última vez que se había reído, pero sentado en ese cálido restaurante, cogido de la mano de una mujer que había aparecido de la nada y había trastocado toda su vida, rodeado del aroma del café y del sonido de las bromas de Elena, Jacob sintió algo que no había sentido en una década. Esperanza. Era aterrador. Era maravilloso. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, en una gran casa en la colina, Marcus Blackwell estaba recibiendo noticias de lo que había sucedido. Su rostro se contorsionó de rabia mientras el ranchero borracho terminaba su informe. Entonces, Blackwell dijo en voz baja, peligrosamente, «El fantasma cree que puede protegerla. ¿Quieres que volvamos? Para darle una lección». No, Blackwell sonrió, y era la sonrisa de un hombre que disfrutaba viendo cómo ardían las cosas. Tengo algo mejor en mente. Cogió un bolígrafo y un papel. Si Jacob Hartley quiere jugar a ser héroe, veamos lo heroico que se siente cuando no le queda nada que salvar. La carta que escribió esa noche pondría en marcha una serie de acontecimientos que pondrían a prueba todo lo que Jacob y Lahi habían comenzado a construir. Pero ellos aún no lo sabían.
Por ahora, en el cálido resplandor del restaurante, solo sabían que se habían encontrado el uno al otro y que ninguno de los dos pensaba dejarlo escapar. La carta llegó 3 días después. Jacob estaba en su granero cepillando su caballo después de la cabalgata matutina cuando oyó acercarse el sonido de unos cascos. Cogió su rifle y salió al exterior. El jinete era joven, tal vez de 17 años, y vestía los colores del rancho Blackwell. «¿Señor Hartley?» La voz del chico se quebró por los nervios. «¿Quién lo pregunta?» «Tengo un mensaje para usted del señor Blackwell». Le tendió un sobre con el brazo tembloroso. Dijo, «Querrá leerlo enseguida». Jacob cogió el sobre. El chico dio media vuelta a su caballo y se alejó al galope antes de que Jacob pudiera decir otra palabra. Abrió la carta. Las palabras estaban escritas con una letra precisa y cuidadosa. «Señor Hartley, me ha llegado a oídos que ha estado interfiriendo en asuntos que no le incumben. Permítame aclararle la situación. El banco tiene pagarés del establecimiento de la señora Brennan que deben pagarse en su totalidad a final de mes. También tengo cierta información sobre su servicio militar que sospecho que preferiría que se mantuviera en privado. Concretamente, en lo que respecta a los acontecimientos de Cedar Creek. Le sugiero que regrese a su ermita y deje que la señora Brennan tome sus propias decisiones. De lo contrario, no puedo garantizar las consecuencias. Atentamente, Marcus Blackwell». A Jacob le temblaban las manos. Cedar Creek. No había oído ese nombre en 20 años. Había pasado todos los días desde entonces tratando de olvidarlo. La carta se arrugó en su puño. Blackwell lo sabía. De alguna manera sabía cuál había sido el peor momento de la vida de Jacob. El momento que lo había alejado de Virginia, el momento que lo atormentaba en sus pesadillas y amenazaba con utilizarlo. Jacob permaneció allí de pie durante un largo rato, con el frío viento invernal atravesando su abrigo y la carta ardiéndole en la mano como un carbón. Luego ensilló su caballo y se dirigió al pueblo. Lai estaba sola cuando él irrumpió por la puerta del restaurante. La multitud del almuerzo se había dispersado y Elena estaba en la parte de atrás lavando los platos. Jacob levantó la vista de limpiar las mesas y la preocupación se reflejó inmediatamente en su rostro. «¿Qué pasa?» Él le entregó la carta sin decir nada. Lai la leyó. Su rostro palideció. «¿Qué quiere decir con lo de tu servicio militar?» Jacob no podía mirarla a los ojos. «Es una larga historia. Entonces, cuéntame, Lai, si este hombre te está amenazando por mi culpa, merezco saber por qué». Su voz era firme, pero él podía percibir el miedo que había debajo. «¿Qué pasó en Cedar Creek?» Jacob se dejó caer en la silla más cercana. Sus piernas ya no le sostenían. «Era octubre de 1864», dijo lentamente. «El valle de Shenandoah. Estábamos haciendo retroceder a los confederados. Ganando». Lai se sentó frente a él, esperando. Había una granja familiar cerca de nuestras líneas. El padre estaba lejos, luchando por el sur. La madre y 3 hijos se quedaron atrás. La voz de Jacob se volvió monótona. «Algunos de mis hombres querían quemar la granja. Era una práctica habitual. Privar al enemigo de recursos, pero tú no querías hacerlo. Los niños estaban asustados. El más pequeño no debía de tener más de 5 años. Cerró los ojos. Intenté detenerlos. Discutimos. Las cosas se calentaron. ¿Qué pasó? Uno de mis hombres, el sargento Peters, me golpeó y me tiró al suelo. Jacob apretó la mandíbula. Mientras yo estaba en el suelo, los demás prendieron fuego al granero. La madre corrió al interior para salvar a sus animales. El granero se derrumbó. La Hie se llevó la mano a la boca. Murió delante de sus hijos porque no pude detenerlos, porque era demasiado débil para protegerla. El silencio se extendió entre ellos. «Jacob». La voz de la Hie se quebró por las lágrimas. «No fue culpa tuya. Yo era el oficial, eran mis hombres. Mi responsabilidad. Intentaste detenerlos. Intentar no es suficiente. No cuando muere gente». Finalmente la miró. «Por eso me fui de Virginia. Por eso vine al oeste. Por eso vivo solo». Se le quebró la voz. «No merezco nada más». Lahi se inclinó sobre la mesa y le tomó las manos. «Sí que te mereces más», dijo con vehemencia. «Llevas 20 años castigándote por algo que intentaste evitar.
Eso no es justicia. Es tortura. Es lo que me merezco. No. Le apretó las manos. Escúchame, Jacob, con el corazón. He conocido a monstruos, monstruos de verdad. Hombres que hacen daño a otras personas porque disfrutan con ello. Hombres que nunca sienten ni un ápice de culpa. Sus ojos se clavaron en los de él. Tú no eres un monstruo. Eres un hombre que lleva demasiado peso sobre sus hombros. Si Blackwell se lo cuenta a la gente, entonces sabrán que tienes un pasado. Todo el mundo tiene un pasado. Levantó sus manos hasta sus labios y las besó suavemente. No dejes que utilice tu dolor en tu contra. Eso es lo que quiere. No puedo permitir que te haga daño por mi culpa. Y no puedo permitir que tires tu vida por la borda por algo que ocurrió hace 20 años. Se puso de pie y lo ayudó a levantarse. Afrontaremos esto juntos. ¿Recuerdas? Jacob la miró. Esta mujer que había aparecido en su cocina había puesto 2 platos en su mesa y de alguna manera había roto la coraza que él había llevado durante 2 décadas. Juntos, acordaron. Pero incluso mientras lo decía, el miedo se apoderó de él. Blackwell no estaba fanfarroneando. El hombre tenía recursos, contactos e información que podían destruir tanto la reputación de Jacob como el negocio de La, y se les acababa el tiempo. Esa noche Jacob se quedó hasta tarde en la cafetería. Lahi revisó sus cuentas y le mostró la cruda realidad de su situación. El pago del préstamo vence en 3 semanas, dijo, empujando el libro de contabilidad hacia él. Me faltan $200. ¿Puedes compensarlos? A este ritmo no. El negocio ha mejorado desde que empezaste a venir, pero ella negó con la cabeza. Blackwell ha estado difundiendo rumores. Algunas personas tienen miedo de que las vean aquí. ¿Qué tipo de rumores? Lahi dudó. Que no soy respetable, que recibí a un hombre en su casa, que te persigo por tu tierra. La ira estalló en el pecho de Jacob. Eso es una maldita mentira. Por supuesto que lo es. Pero las mentiras viajan más rápido que la verdad en un pueblo pequeño. Cerró el libro de contabilidad con un suspiro de cansancio. Llevo 8 meses luchando contra él, Jacob. Se me están agotando las fuerzas. Entonces déjame ayudarte. ¿Cómo no puedes pagar mi préstamo? No, pero puedo hablar con algunas personas. Aggie McPherson conoce a todo el mundo en este territorio. Y el reverendo Whitmore, que sirvió conmigo en la guerra. Quizá él tenga alguna idea. Lahi lo miró con algo parecido a asombro. ¿Arriesgarías tu reputación por mí? No tengo mucha reputación que arriesgar. Casi sonrió. El fantasma del rancho Hartley, ¿recuerdas? Jacob, déjame intentarlo, por favor. Ella asintió lentamente. De acuerdo, pero ten cuidado. Blackwell tiene ojos en todas partes. Esa noche salió del restaurante con un plan en mente. A la mañana siguiente, se dirigió a la iglesia. El reverendo Samuel Whitmore era un hombre corpulento, de voz suave y ojos que habían visto demasiada muerte. Él y Jacob habían servido en el mismo regimiento durante la guerra, aunque después habían perdido el contacto. Jacob Hartley. El rostro del reverendo se iluminó con una sonrisa sincera. Han pasado años. Samuel, necesito tu ayuda. Hablaron durante 1 hora. Jacob le explicó la situación con Lahi, con Blackwell y con el préstamo. No mencionó la carta ni Cedar Creek. Había cosas de las que era más difícil hablar, incluso con viejos amigos. Blackwell es un hombre peligroso, dijo Whitmore cuando Jacob terminó. Lleva años exprimiendo a este pueblo. La mayoría de la gente tiene demasiado miedo como para plantarle cara. Yo no soy como la mayoría. No, tú no. Eso es lo que me preocupa. El reverendo se recostó en su silla. Pero tampoco estás solo. Hay gente en este pueblo que está harta de vivir bajo el yugo de Blackwell. Solo necesitan que alguien les demuestre que es posible luchar. ¿Cómo? Haciendo exactamente lo que has estado haciendo. Apareciendo, manteniéndote firme, dejando claro que no todo el mundo puede ser comprado o intimidado. Whitmore sonrió con tristeza. Y siendo inteligente al respecto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Blackwell lleva registros detallados de cada trato turbio, cada soborno, cada amenaza.
Si esos registros salieran a la luz, el reverendo se encogió de hombros. Bueno, las autoridades territoriales podrían interesarse. La mente de Jacob se aceleró. Tú sabes dónde están esos registros. Tengo sospechas. Una de las antiguas sirvientas de Blackwell viene a mi iglesia. Ella ha visto cosas. ¿Puedes concertar una reunión? Puedo intentarlo. Pero la expresión de Jacob Whitmore se vuelve seria. Si Blackwell descubre lo que estás haciendo, no se limitará a enviar cartas amenazadoras. Ya ha hecho daño a gente antes. Algunos dicen que ha matado, aunque nunca se ha demostrado nada. Conozco los riesgos. ¿Y tú? Porque ya no solo te estás arriesgando a ti mismo, también estás arriesgando a Lahi. Jacob apretó la mandíbula. Estoy tratando de protegerla. ¿De verdad? ¿O estás tratando de redimirte? La pregunta le golpeó como un puñetazo. Quizás ambas cosas, admitió Jacob. Entonces asegúrate de hacerlo bien por ella, no solo por ti. Whitmore se levantó y le dio una palmada en el hombro a Jacob. Te avisaré cuando haya concertado la reunión. Mientras tanto, ten cuidado. Jacob regresó al pueblo con las palabras de Whitmore resonando en su cabeza. ¿Estaba haciendo esto por Lahi o por sí mismo? ¿Importaba eso mientras se detuviera a Blackwell? Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi no se dio cuenta del humo. Venía de la dirección del restaurante. No. La palabra se le escapó de la garganta. Espoleó a su caballo para que galopara. Cuando llegó a la calle principal, se había reunido una multitud. Las llamas salían por la parte trasera del restaurante de La, y el humo se elevaba hacia el cielo invernal. Lahi. Jacob se lanzó de su caballo y se abrió paso entre la multitud. Lahi. Alguien lo agarró del brazo. Aggie MacPhersonson. Tenía el rostro bañado en lágrimas. «Está dentro, Jacob». Volvió a por Elena. Jacob no lo pensó. Corrió directamente hacia el edificio en llamas. El calor lo golpeó como una pared. El humo le picaba los ojos y le llenaba los pulmones. No podía ver, apenas podía respirar. Lahi, una tos procedente de algún lugar a su izquierda. Siguió el sonido, tropezando con vigas caídas. Avanzando a tientas por el infierno, los encontró acurrucados en la cocina. La estaba agachada sobre Elena, que parecía inconsciente. La sangre empapaba el cabello oscuro de la joven. Jacob. La voz de Lahi se quebró de alivio. Se cayó. Una viga la golpeó. No puedo cargarla, yo la llevo. Jacob levantó a Elena en sus brazos. Quédate cerca de mí. Lucharon para abrirse paso entre las llamas. Lahi agarró con fuerza la parte trasera del abrigo de Jacob. La puerta principal se había derrumbado, así que salieron por la parte trasera, tropezando en el callejón justo cuando parte del techo se derrumbaba. Se desplomaron en la nieve, tosiendo, jadeando. Elena. Lahi agarró la cara de su amiga. Elena, ¿puedes oírme? La joven abrió los ojos. Lahi, ¿qué? ¿Estás bien? Vas a estar bien. Lahi estaba llorando. Las lágrimas dejaban marcas en el hollín de su rostro. Quédate quieta. Jacob miró hacia el restaurante. ¿Qué quedaba de él? Las llamas estaban ganando, consumiendo todo lo que Lahi había construido. ¿Quién ha hecho esto? Preguntó, aunque ya lo sabía. No lo sé. Estaba atrás con Elena cuando olimos el humo. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, la voz de Lahi se quebró. Lo he perdido todo, todo lo que tenía. No todo. Jacob la atrajo hacia él y la abrazó mientras ella sollozaba. Estás viva. Elena está viva. Eso es lo que importa. Él ha sido Blackwell. Él. Lo sé. La voz de Jacob era dura como el hierro. Iba a apagarlo. La multitud ya había llegado hasta ellos. Aggie estaba allí organizando a la gente y gritando órdenes. El médico del pueblo se abrió paso para atender a Elena y al borde del caos, observando con fría satisfacción, estaba Marcus Blackwell. Sus ojos se encontraron con los de Jacob al otro lado de la calle. Sonrió. Algo se rompió dentro de Jacob, la presa que había contenido 20 años de culpa, de rabia, de furia impotente. Dejó a Lahi a un lado con delicadeza y empezó a caminar hacia Blackwell. Jacob, no. Lahi le agarró del brazo. No lo hagas. Eso es lo que él quiere. No me importa lo que él quiera. Por favor. Su voz se quebró.
No puedo perderte también a ti. No ahora, no así. Jacob se detuvo y la miró a los ojos, llenos de desesperación. Él destruyó tu vida, dijo entre dientes, y yo la reconstruiré, pero no puedo hacerlo desde una tumba. Ella le puso la mano en el pecho, sobre el corazón. No dejes que te convierta en algo que no eres, por favor. Al otro lado de la calle, Blackwell seguía observando, sin dejar de sonreír. Jacob se obligó a respirar. Esto no ha terminado, gritó. ¿Me oyes, Blackwell? Esto no ha terminado. La sonrisa de Blackwell se amplió. Espero que no, señor Hartley. Sería terriblemente aburrido. Se tocó el sombrero y se alejó, desapareciendo tras una esquina. Jacob se volvió hacia Laji. Ella temblaba, ya fuera por el frío, por la conmoción o por ambas cosas. Vamos, le dijo, envolviéndola con su abrigo. Vamos a un lugar cálido. No tengo ningún lugar a donde ir. El restaurante lo era todo. Jacob la miró. A esta mujer que lo había perdido todo, que estaba de pie entre las ruinas de sus sueños y que aún se preocupaba por él. Tienes un lugar, le dijo en voz baja. Si lo quieres. Los ojos de Laji se agrandaron. Jacob, vengan a mi casa los dos. Miró a Elena, a quien el médico estaba ayudando a ponerse de pie. Quédense en el rancho hasta que decidamos qué hacer. No puedo pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Le tomó las manos. Déjame hacerlo. Por favor, déjame ayudarte como tú me ayudaste a mí. Laji lo miró fijamente, con lágrimas aún corriendo por su rostro, hollín en el pelo, todo por lo que había trabajado ardiendo a sus espaldas. Está bien, susurró. Está bien. No era mucho. No era una solución. No era justicia, pero era algo. Y mientras Jacob alejaba a Laji y Elena de las ruinas humeantes del restaurante, pasando junto a la multitud boquiabierta y los susurros de los habitantes del pueblo, hizo una promesa en silencio. Marcus Blackwell había iniciado esta guerra. Jacob Hartley iba a terminarla, costara lo que costara, porque algunas cosas merecían la pena luchar por ellas. Y Laji Brennan estaba en lo más alto de esa lista. El viaje en carreta hasta el rancho de Jacob fue silencioso, salvo por los suaves gemidos de Elena. Laji sostenía la cabeza de su amiga en su regazo, acariciándole el pelo y murmurando palabras de consuelo en las que ella misma no creía. Cada pocos minutos miraba hacia el pueblo, donde el humo aún se elevaba contra el cielo invernal. Todo había desaparecido. 8 meses de trabajo, cada centavo que había ahorrado, todos los sueños que había construido. Desaparecidos. Ya casi hemos llegado, dijo Jacob en voz baja. Laji asintió, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? Cuando llegaron al rancho, Jacob llevó a Elena dentro y la acostó en su cama. La misma cama en la que Laji había dormido durante la tormenta. Parecía que hubiera pasado toda una vida. Volveré al pueblo a buscar al médico, dijo Jacob, para asegurarme de que no tiene una conmoción cerebral. No. Laji le agarró del brazo. No nos dejes. Por favor, todavía no. Algo en su voz le hizo detenerse. La miró de verdad, y vio a una mujer al borde del colapso. Está bien, le cubrió la mano con la suya. Me quedaré. Pasaron la siguiente hora cuidando de Elena. El corte en la cabeza no era profundo, y una vez que pasó el shock, parecía bastante alerta. Lai limpió la herida con agua. Jacob calentó agua en la estufa y luego la vendó con tiras de tela limpia. Lo siento, susurró Elena mientras Lai trabajaba. Deberías haber tenido más cuidado. Deberías haber olido el humo antes. Esto no es culpa tuya, ¿verdad? Los hombres de Blackwell me han estado vigilando, siguiéndome. Debería haber sabido que estaban tramando algo. Los hombres de Blackwell. Jacob se acercó. Te han estado siguiendo específicamente a ti. Los ojos oscuros de Elena se llenaron de lágrimas. No quería preocupar a Laji. Ya tenía suficientes problemas, pero me han estado vigilando durante semanas, preguntándome a dónde voy, con quién hablo, por qué a ti, por lo que sé. Elena apartó la mirada. Antes de venir a trabajar para Laji, era criada en la finca de Blackwell. Vi cosas, oí cosas. Jacob y Laji intercambiaron miradas. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Laji con delicadeza. El señor Blackwell guarda registros en su estudio, bajo llave en una caja fuerte detrás de un cuadro.
dijo Elena en un susurro. Registros de todos a los que ha sobornado, de todos a los que ha amenazado, de todo lo que ha hecho. Lo llama su seguro. ¿Cómo sabes esto? Limpié su estudio todos los días durante 2 años. Aprendí dónde escondía la llave. Elena finalmente miró a a los ojos. Por eso me fui. Tenía miedo. Pensé que si me mantenía alejada, se olvidaría de mí, pero no lo hizo. No puede olvidarte, dijo Jacob con severidad. Eres un cabo suelto, una testigo de sus crímenes. ¿Qué hacemos?, preguntó Lahi. Conseguimos esos registros. Jacob apretó la mandíbula. Si podemos demostrar lo que ha hecho Blackwell, podemos acabar con él, volver su propio seguro en su contra. ¿Pero cómo? La caja fuerte está cerrada con llave y la finca está fuertemente vigilada. Yo sé cómo entrar. Elena se esforzó por incorporarse, haciendo un gesto de dolor. Hay una entrada para el servicio a través de la bodega. La usaba todo el tiempo cuando trabajaba allí. No estás en condiciones de... Mañana estaré bien. Elena agarró la mano de Lottie. Por favor, déjame ayudar. Necesito hacer algo. No puedo quedarme escondida mientras ese monstruo lo destruye todo. Lai miró a Jacob. Él asintió lentamente. Lo haremos con inteligencia. Lo haremos con cuidado. Y lo haremos juntos. Esa noche, trazaron su plan. Elena dibujó un mapa aproximado de la finca Blackwell, marcando las posiciones de los guardias, las rutas de patrulla y la ubicación de la entrada de servicio. Jacob lo estudió con la concentración de un hombre que había planeado operaciones militares durante la guerra. 3 guardias por la noche, murmuró. Uno en la entrada, otro en los establos y otro que recorre el perímetro. Los guardias del perímetro cambian cada 2 horas, añadió Elena. Hay un hueco cuando va a los establos a por café. Unos 15 minutos. Esa es nuestra oportunidad. Lahi los escuchó planear con el estómago revuelto por el miedo. Esto era real. Iban a irrumpir en la casa de Marcus Blackwell. ¿Y si algo sale mal?, preguntó. Entonces huiremos. Los ojos de Jacob se encontraron con los de ella. Pero no saldrá mal, no si tenemos cuidado. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ya lo he hecho antes, bajó la voz. Durante la guerra, explorando posiciones enemigas, recopilando información. Casi sonrió. Se me daba bien. Se te daba bien colarte en los campamentos confederados. Mejor que a mí seguir órdenes, por lo visto. A pesar de todo, a Lahi se le escapó una pequeña risa. Los ojos de Jacob se iluminaron al oírla. Ahí está, dijo en voz baja. Me preocupaba haberte perdido. No puedes perderme tan fácilmente. Jacob, de corazón. Bien, porque no pienso dejarte ir. Decidieron esperar 2 días, dando tiempo a Elena para recuperarse y a Jacob para observar la finca desde la distancia. Salía a caballo cada mañana antes del amanecer y regresaba al anochecer para informar de sus hallazgos. Las patrullas son predecibles, les dijo la segunda noche. Elena tiene razón sobre la brecha. Podemos hacerlo. ¿Cuándo?, preguntó Lahi. Mañana por la noche. Se supone que vendrá una gran tormenta. Buena cobertura. ¿Estás seguro de esto? La voz de Elena era débil. Si nos atrapan, no nos atraparán. Jacob le apretó el hombro. Confía en mí. El día antes de la misión sucedió algo inesperado. Alrededor del mediodía apareció un jinete en el camino del rancho. Jacob cogió su rifle y se colocó en el porche. Tranquilo, gritó una voz familiar. Solo soy yo. El reverendo Whitmore desmontó con expresión grave. Samuel. Jacob bajó el rifle. ¿Qué haces aquí? Traigo noticias. Malas noticias. El reverendo miró hacia la cabaña. ¿Podemos hablar dentro? Se reunieron alrededor de la mesa de Jacob. Jacob, Lahi, Elena y Whitmore. El reverendo sacó un documento doblado de su abrigo. Esto llegó ayer a la oficina territorial. Ya se ha presentado ante el tribunal. Jacob desdobló el papel. Se quedó pálido. ¿Qué es?, preguntó Lahi. Una orden de arresto contra mí. La voz de Jacob sonaba hueca. Por asesinato. ¿Asesinato? Lahi le arrebató el papel. Eso es una locura. ¿Quién? La señora Sarah Peterson, dijo Whitmore en voz baja. Cedar Creek, Virginia. Octubre de 1864.
La habitación quedó en silencio. Él lo hizo. Jacob se hundió en una silla. Blackwell desenterró los registros, descubrió lo que pasó y lo tergiversó. La mujer que murió en el incendio, susurró Lahi, te está culpando a ti. Intenté salvarla. Lo intenté. La voz de Jacob se quebró. No importa. Los registros demostrarán que los hombres bajo mi mando provocaron el incendio, que yo era el oficial responsable. Eso es suficiente para acusarme de asesinato. Pero intentaste detenerlos. ¿Puedo demostrarlo después de 20 años? Jacob negó con la cabeza. Es mi palabra contra el informe oficial. Y el informe oficial no menciona que intenté intervenir. El reverendo Whitmore se inclinó hacia adelante. La orden te da 3 días para entregarte al alguacil territorial. Si no lo haces, enviarán a unos hombres para que te lleven por la fuerza. 3 días. Jacob se rió con amargura. El momento elegido por Blackwell es perfecto. Sabía que estábamos planeando algo. Es su forma de cortarnos las alas. No necesariamente. Los ojos de Whitmore brillaron. La mujer que mencioné, la antigua sirvienta, vino a verme ayer, antes de que se presentara esta orden. Está dispuesta a testificar sobre los crímenes de Blackwell. Y no es la única. ¿Qué quieres decir? Se están difundiendo rumores sobre lo que ocurrió en la cafetería de la señora Brennan. La gente está enfadada, asustada, pero enfadada. El reverendo sonrió con tristeza. En los últimos 2 días se me han acercado media docena de personas, todas con historias sobre Blackwell, amenazas que ha proferido, sobornos que ha pagado, personas a las que ha hecho daño. Eso no es suficiente para detener una orden de arresto por asesinato, dijo Jacob. No, pero si conseguimos esos documentos de los que te habló Elena, los que están en la caja fuerte de Blackwell, quizá podamos demostrar que esta orden forma parte de un patrón más amplio de corrupción en el que Blackwell utiliza el sistema legal para silenciar a sus enemigos. Ya teníamos pensado conseguir esos documentos, dijo Lahi. Mañana por la noche, entonces más vale que no falléis. Whitmore se puso de pie. Porque si Jacob es arrestado antes de que podamos demostrar lo que ha hecho Blackwell, ningún tribunal del territorio le dará un juicio justo. Después de que el reverendo se marchara, el silencio se apoderó de la cabaña. Debería huir, dijo Jacob finalmente. Dirigirme a Canadá. Así tú y Elena tendréis tiempo de conseguir los registros sin que yo os ponga en peligro. No, dijo La con voz firme. Esto lo empezamos juntos, lo terminaremos juntos. Lahi, ahora soy un hombre buscado. Si me encuentran aquí, tú y Elena podríais ser acusadas de cómplices. Entonces pueden acusarnos. Ella le agarró las manos. No sobreviví a la pérdida de mi marido, de mi hogar, de todo lo que había construido, para dejarte escapar porque temes ponerme en peligro. Estoy tratando de protegerte. No necesito protección, te necesito a ti. Su voz se quebró. ¿No lo entiendes? Eres lo único bueno que me ha pasado en 5 años. No voy a renunciar a eso. Ni por Blackwell, ni por nadie. Jacob la miró fijamente. Esa mujer feroz, obstinada e increíble que había irrumpido en su vida y se negaba a marcharse. Eres imposible, dijo él. Lo sé, respondió ella, y lo besó con fuerza, desesperada. Ahora cállate y ayúdame a planearlo. La tormenta llegó esa noche, tal y como se había pronosticado. La nieve y el viento azotaban el rancho, reduciendo la visibilidad a casi cero. Las condiciones perfectas para lo que tenían que hacer. Jacob ayudó a Elena a montarse en su caballo. Ella los guiaría hasta la entrada del sótano y esperaría allí mientras él entraba. Lahi insistió en acompañarlos, a pesar de las protestas de Jacob. 3 pares de ojos son mejores que 2, argumentó, y alguien tiene que vigilar mientras tú estás en la casa. Cabalgaron a través de la tormenta, alejándose de las carreteras principales y siguiendo los senderos que Elena conocía de su estancia en la finca. El viaje duró casi 2 horas bajo la nieve cegadora. Finalmente, llegaron al límite de la propiedad de Blackwell. El vendedor de raíces está allí. Elena señaló una estructura apenas visible, medio enterrada en un montón de nieve. La entrada a la casa es a través de una trampilla en el interior. ¿Estás segura de que es aquí?
preguntó Lahi. Apenas podía ver su propia mano delante de la cara. Estoy segura de que he utilizado este camino docenas de veces. Jacob desmontó y ayudó a las mujeres a bajar. Quedaos aquí, las dos. Si no vuelvo en 30 minutos, id al pueblo y buscad a Whitmore. Jacob, prométemelo. Lahi dudó, pero luego asintió. 30 minutos. La besó rápidamente y desapareció en la tormenta. La bodega estaba exactamente donde Elena había dicho. Jacob encontró la trampilla y descendió a la oscuridad, moviéndose solo al tacto. Había memorizado el mapa de Elena, contando los pasos y girando cuando ella le decía que girara. El pasadizo conducía al sótano de la casa. Desde allí, una estrecha escalera de servicio subía al piso principal. Jacob se movía como un fantasma, silencioso, invisible. Las habilidades que había aprendido durante la guerra le volvían con la misma naturalidad con la que respiraba. El estudio estaba en el segundo piso. Lo encontró sin dificultad. La puerta estaba abierta, tal y como Elena había predicho. Blackwell era tan arrogante que confiaba en sus guardias y cerraduras. Dentro, Jacob encendió una cerilla y localizó el cuadro que Elena le había descrito. Detrás, tal y como le había prometido, había una caja fuerte. La llave estaba escondida en un doble fondo del cajón del escritorio. Las manos de Jacob no temblaban mientras abría la caja fuerte y sacaba su contenido. Libros de contabilidad, cartas, contratos, todo meticulosamente organizado, todo condenatorio. Metió todo en la alforja que había traído y se dio la vuelta para marcharse. Una luz se encendió en la puerta. Vaya, vaya. Blackwell estaba allí de pie, en bata, con una pistola en una mano y una lámpara en la otra. El fantasma en persona había venido a rondar mi casa. La mano de Jacob se movió hacia su propia pistola. Yo no lo haría. La pistola de Blackwell no vaciló. Mis hombres están en camino. Estarás muerto antes de sacar la funda. Entonces tendrás que explicar cómo acabé muerto en tu estudio. Me las arreglaré. A veces se dispara a los intrusos. Blackwell sonrió. Pero prefiero no matarte todavía. Vives vales más. El héroe caído en desgracia. El asesino llevado ante la justicia. Sabes que no he matado a nadie. Sé lo que dicen los registros. Y los registros son lo único que importa en un tribunal. Blackwell se acercó. Debería haberse quedado en su rancho, señor Hartley. Debería haberse mantenido al margen, como había hecho durante 10 años. Pero tuvo que hacerse el héroe por la viuda. La amo. Las palabras salieron antes de que Jacob pudiera detenerlas. No las había dicho antes, ni siquiera se las había admitido a sí mismo del todo. Blackwell se rió. Amor, qué conmovedor y qué absolutamente inútil. Hizo un gesto con la pistola. Deja la bolsa lentamente. Jacob dejó la alforja en el suelo. Ahora empújala hacia mí. Jacob la empujó. Bien. Ahora esperamos a que mis hombres hagan ruido abajo. Gritando, el sonido de cristales rompiéndose. La atención de Blackwell vaciló solo un segundo. Jacob se movió. Se lanzó hacia la alforja rodando mientras la pistola de Blackwell disparaba. La bala impactó en la pared donde él había estado de pie. Jacob se levantó con la bolsa en una mano y su propia pistola en la otra. «Tírala», gritó. «No me dispararás». Blackwell seguía sonriendo. «No eres un asesino, Hartley. Esa es tu debilidad. Quizás no, pero no necesito matarte. Solo necesito esos registros. Más ruido desde abajo, más gritos, y luego una voz que hizo que el corazón de Jacob se detuviera. La voz de Lahi. Jacob. Jacob. Irrumpió por la puerta del estudio. Elena detrás de ella. Ambas mujeres tenían los ojos desorbitados y respiraban con dificultad. «Tenemos que irnos», jadeó Lahi. «Los guardias están subiendo las escaleras». ¡Qué conmovedor! La voz de Blackwell resumaba desprecio. «Un equipo de rescate. Cállate». Jacob agarró a Lahi del brazo. «¿Hay otra salida por la ventana?» Elena dijo que hay una cornisa. Conduce al tejado del porche. «Idos los dos. No me iré sin vosotros. Por una vez en tu vida, mujer, hazme caso». Jacob empujó a Lahi hacia la ventana. «Id a por los caballos. Yo iré detrás de vosotros». Se oyeron pasos pesados en las escaleras.
Se les acababa el tiempo. Laji agarró a Jacob y lo besó con pasión. Si mueres, nunca te lo perdonaré. Entonces será mejor que no muera. Ella salió por la ventana. Elena la siguió. Jacob estaba a punto de seguirla cuando la voz de Blackwell lo detuvo. ¿Creéis que esos registros os salvarán? Tengo copias. Tengo testigos que jurarán lo que yo les diga. No puedes ganar esta batalla. Quizás no. Jacob se guardó la alforja dentro del abrigo. Pero puedo asegurarme de que tú tampoco ganes. Saltó por la ventana justo cuando los guardias de Blackwell irrumpieron en la habitación. La cornisa era estrecha y estaba helada. Jacob avanzó lentamente, luchando contra el viento y la nieve a cada paso. Debajo de él, podía ver a Laji y Elena corriendo hacia los caballos. Se oyó un disparo, luego otro. Los guardias disparaban a ciegas en medio de la tormenta. Jacob llegó al borde del tejado y saltó. Aterrizó con fuerza, rodó y se levantó corriendo. Su caballo estaba donde lo había dejado. Laji ya estaba montada en el suyo, agachándose para ayudar a Elena a subir detrás de ella. «¡Id!», gritó Jacob. «¡Cabalgad!». Se sumergieron en la tormenta. Detrás de ellos, las luces brillaban en la finca Blackwell. Se oían voces dando órdenes. Estaban ensillando los caballos, pero la tormenta era su aliada. La nieve borraba sus huellas tan rápido como las dejaban. En cuestión de minutos, los sonidos de la persecución se desvanecieron en el aullido del viento. Cabalgaron a toda velocidad durante una hora, alejándose lo más posible de la finca. Finalmente, Jacob ordenó detenerse en una arboleda protegida. ¿Están todos bien? ¿Estamos bien? Lahi temblaba, pero su voz era firme. ¿Les diste los registros? Jacob sacó la bolsa de la silla de montar de dentro de su abrigo. Los tengo. Lahi soltó un sollozo de alivio. Dios mío, lo logramos. ¿Realmente lo logramos? Todavía no. La expresión de Jacob era sombría. Blackwell sabe que los tenemos. Vendrá con fuerza y rapidez. Tenemos que llevárselos a Whitmore antes del amanecer. ¿Podremos hacerlo? Tenemos que hacerlo. Cabalgaron a través de la tormenta, olvidando el cansancio ante la necesidad. Los registros en la alforja de Jacob se sentían como carbón encendido contra su pecho. Peligrosos, poderosos, capaces de quemar todo lo que Blackwell había construido. Amanecía cuando llegaron a la iglesia. El reverendo Whitmore abrió la puerta al primer golpe y su rostro se iluminó al verlos. Lo lograron. Gracias a Dios que tenemos los registros. Jacob le entregó la alforja a Whitmore. Todo. Todos los delitos, todos los sobornos, todas las amenazas. El reverendo abrió la bolsa y sacó los libros de contabilidad. Sus ojos se agrandaron mientras hojeaba las páginas. Esto es más de lo que esperaba. Aquí hay suficiente para encerrar a Blackwell de por vida. ¿Puedes llevarlo a las autoridades territoriales antes de que vengan a buscarme? Saldré en menos de una hora. El juez Harrison es un viejo amigo. Si alguien puede emitir una orden de arresto de emergencia para Blackwell, es él. ¿Y qué pasa con el cargo de asesinato de Jacob?, preguntó Lahi. Una vez que demostremos que Blackwell fabricó el caso como parte de su patrón de corrupción, debería ser desestimado. Whitmore hizo una pausa. Pero Jacob, debes mantenerte fuera de la vista hasta que pueda resolver esto. Si el alguacil te encuentra antes de que tengamos la orden judicial, lo sé. Jacob se pasó la mano por el pelo. Volveremos al rancho, nos mantendremos ocultos. Os avisaré en cuanto tenga noticias. Se dieron la mano y Jacob y las mujeres se adentraron en la tormenta que iba amainando. El viaje de vuelta al rancho fue tranquilo. El cansancio finalmente los había alcanzado. Elena dormitaba recostada contra la espalda de La, e incluso la cabeza de La se inclinaba periódicamente. Jacob se mantuvo alerta, escudriñando el horizonte en busca de perseguidores. Pero la tormenta había cubierto demasiado bien su rastro. Nadie los seguía. Llegaron al rancho cuando el sol coronaba las montañas, inundando el valle con una luz dorada. A pesar de todo, Jacob sintió algo parecido a la esperanza agitarse en su pecho. «Es precioso», murmuró Lahi mirando la tierra cubierta de nieve. «Lo es». Jacob desmontó y la ayudó a bajar. «Y si todo va bien, será nuestro hogar». Ella lo miró. «¿Nuestro hogar?» «Te quiero, Lahi»,
Ahora las palabras le salían con más facilidad. Debería haberlo dicho antes. Debería haberlo dicho desde el momento en que pusiste 2 platos en mi mesa. Pero tenía miedo. Miedo de que si me permitía sentir algo, me lo quitaran. Jacob, ya no tengo miedo. Él le tomó las manos. Pase lo que pase con Blackwell, pase lo que pase con la ley, quiero que te quedes aquí conmigo todo el tiempo que quieras. Los ojos de La se llenaron de lágrimas. ¿Me te estás pidiendo que me case contigo? Te pido que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces. Tragó saliva. Sé que no soy gran cosa, un ranchero atormentado con un pasado oscuro y una recompensa por su cabeza. Pero te quiero, Lahi Brennan, más de lo que he querido nunca a nada. Durante un largo momento, ella no respondió. Luego soltó esa risa cálida y maravillosa que él tanto había anhelado. Eres un idiota, Jacob Hartley. Sé que eres terco y difícil y que no hablas lo suficiente. También lo sé, y te amo de todos modos. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Sí, sí a todo. Sí al rancho, sí a quedarse, sí a lo que depare el futuro. Jacob la besó y luego se quedaron de pie en la nieve frente a la cabaña donde todo había comenzado. La cabaña donde ella había entrado, había puesto 2 platos y había cambiado su vida para siempre. Detrás de ellos, sonrió Elena a pesar del cansancio. Por fin, murmuró. Os ha costado bastante. El momento se vio interrumpido por el sonido de cascos de caballo. Jacob se giró y buscó su pistola. Pero no eran los hombres de Blackwell los que venían por el camino. Era el reverendo Whitmore cabalgando a toda velocidad, con una amplia sonrisa en el rostro. «¡Ya está hecho!», gritó al acercarse. El juez Harrison emitió la orden. El alguacil Patterson arrestó a Blackwell hace una hora. ¿Qué? Lahi ya agarraba el brazo de Jacob. El juez echó un vistazo a esos registros y casi le da un infarto. Blackwell llevaba años robando del fondo territorial. Los cargos de asesinato contra Jacob han sido desestimados. El juez lo calificó como un intento evidente de silenciar a un testigo. Whitmore desmontó, todavía sonriendo. Se acabó. Eres libre. Jacob no podía hablar, no podía procesar lo que estaba oyendo. Libre. Después de todo, el miedo, la huida, la lucha, se había acabado. Hay más. La expresión de Whitmore se suavizó. A Blackwell le confiscaron sus bienes, muchos bienes, incluido el préstamo del restaurante de La. El juez dictaminó que todas las deudas con Blackwell quedan anuladas y sin efecto hasta que concluya la investigación. Lahi emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. El restaurante ya no existe, dijo. Se quemó por completo. El edificio sí, pero hay un seguro. Blackwell contrató pólizas para todos los negocios por los que tenía préstamos. Algún tipo de estafa. Whitmore negó con la cabeza. No importa. La cuestión es que hay dinero suficiente para reconstruir. ¿Reconstruir? Lahi miró a Jacob. No sé si quiero reconstruir. No en la ciudad. No después de todo lo que ha pasado. Jacob pensó en su cabaña vacía. Pensó en los 2 platos de su armario, en despertarse cada mañana con el olor de su cocina, el sonido de su risa, la calidez de su presencia. Entonces no lo hagas, dijo. Construye aquí. Aquí, en el rancho. ¿Por qué no? Hay mucho espacio. Podrías abrir un nuevo local más cerca de los campamentos mineros. Quizás en algún lugar donde la gente realmente necesite buena comida. Jacob, eso es pedir mucho. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Le tomó las manos. Déjame darte algo, Lahi. Después de todo lo que me has dado, déjame ayudarte a construir algo nuevo. Lahi miró a su alrededor, al rancho cubierto de nieve, a la robusta cabaña, al hombre que amaba, y sonrió. De acuerdo, dijo. Construyamos algo nuevo juntos. Elena gritó de alegría y los abrazó a ambos. Whitmore se rió. Yo diría que esto merece una celebración. Supongo que no tendrás nada de ese famoso pastel. Todavía no, dijo Lahi con los ojos brillantes. Pero dame una hora. Y allí, de pie bajo la luz del sol invernal, rodeado de personas que se habían convertido en su familia, Jacob Hartley comprendió por fin lo que significaba volver a casa. No a un lugar, ni a un edificio,
sino a las personas, al amor, a una segunda oportunidad que nunca se había atrevido a esperar. Y todo había comenzado porque una mujer había entrado en su casa y había puesto 2 platos en su mesa. La primavera llegó lentamente a Montana ese año. La nieve comenzó a derretirse a finales de marzo, revelando la tierra marrón que había debajo, y con ella llegó algo que Jacob casi había olvidado que existía: la esperanza. La boda se fijó para el 15 de abril, exactamente 4 meses después de que Lahi entrara en su cabaña y lo cambiara todo. Habían elegido la fecha juntos, sentados junto al fuego una noche, mientras Elena dormitaba en la mecedora que Jacob había construido para ella. El 15 de abril, dijo Lahi, trazando dibujos en la palma de su mano. Ese es el día en que Daniel murió hace 5 años. Jacob se tensó. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Estoy segura. Sus ojos se encontraron con los de él, tranquilos y seguros. Quiero recuperar ese día, darle un nuevo significado, algo hermoso en lugar de algo roto. Así que fue el 15 de abril. Las semanas previas a la boda estuvieron llenas de preparativos y cambios. La construcción del nuevo restaurante no comenzó en la ciudad, como se había discutido originalmente, sino en un terreno que Jacob poseía cerca del cruce, donde la carretera minera se encontraba con el camino principal. Fue idea de Elena. Todos los menores que iban y venían de los campamentos pasarían por allí, argumentó. Tendrían hambre, estarían cansados y tendrían dinero en los bolsillos. Es perfecto. Tenía razón. Incluso antes de que se terminara el edificio, se corrió la voz de que la famosa cocina de la viuda llegaría al cruce. Los hombres empezaron a pasar por el rancho solo para hacer pedidos por adelantado. Lahi estaba en su elemento. Pasaba los días planificando menús, haciendo pedidos de suministros y supervisando la construcción. La mirada atormentada que había ensombrecido sus ojos desde el incendio se desvaneció poco a poco, sustituida por la chispa que Jacob había vislumbrado por primera vez cuando ella se había plantado delante de su cocina, sosteniendo una cuchara de madera como si fuera un arma. «Eres preciosa cuando mandas a la gente», le dijo una noche. Lai le dio un golpe en el brazo. «No estoy mandando, estoy dirigiendo». «Es lo mismo». «Por supuesto que no». Pero ella sonreía. «Además, alguien tiene que mantener las cosas organizadas. Si te dejaran a tu aire, construirías la cocina mirando en la dirección equivocada. El sol sale por el este. La cocina debe mirar hacia el este. La cocina debe mirar hacia el comedor». Hombre imposible. Jacob la atrajo hacia sí y le besó la frente. «Por eso me caso contigo, para asegurarme de que mis cocinas miren en la dirección correcta. Y yo que pensaba que era porque me querías. Eso también». Elena, que observaba desde la puerta, puso los ojos en blanco. «Sois repugnantes. Solo estás celosa», replicó Lai. «Quizá un poco». Pero Elena sonreía. «El chico Henderson me ha invitado al baile de la iglesia la semana que viene. Estoy pensando en decir que sí». «Tommy Henderson». Jacob levantó una ceja. «Es un buen chico, trabajador. No es un chico. Tiene 23 años». Elena levantó la barbilla. «Y yo tengo 25. Somos prácticamente ancianos. Ancianos, ¿verdad?» Lahi intercambió una mirada divertida con Jacob. «Bueno, no hagas nada que yo no haría. Eso me deja muchas opciones». Elena esquivó el trapo de cocina que Lahi le lanzó y escapó, riendo en el aire de la tarde. 2 semanas antes de la boda, Blackwell fue a juicio. Jacob asistió todos los días, sentado en la parte trasera de la sala, viendo cómo testigo tras testigo declaraba sobre los crímenes del hombre. Antiguos empleados, empresarios a los que había arruinado, mujeres a las que había acosado. El desfile de víctimas parecía interminable. Lahi se sentó a su lado, con la mano en la suya, su presencia un ancla firme. Al tercer día, la fiscalía llamó a un testigo sorpresa. A Jacob se le heló la sangre cuando la vio. Sarah Peterson, la hija de la mujer que había muerto en Cedar Creek. Ahora tenía unos 30 años, con el pelo canoso y los ojos cansados. Caminó lentamente hacia el estrado de los testigos, como si cada paso le costara un esfuerzo. «Diga su nombre para que conste en acta». «Sarah Jane Peterson».
Señorita Peterson, ¿conoce al acusado? Sé quién es. Su voz era tranquila, pero firme. Hace 3 meses envió a unos hombres a mi casa en Virginia. Me ofrecieron dinero para que testificara que Jacob Hartley había asesinado a mi madre. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. ¿Y aceptó usted esta oferta? No. Los ojos de Sarah encontraron los de Jacob al otro lado de la sala. Mi madre no fue asesinada. Murió en un incendio durante la guerra. Un incendio que los soldados de la Unión provocaron desobedeciendo las órdenes directas de su oficial. Su oficial, el teniente Jacob Hartley. Él intentó detenerlos. Yo lo vi. Tenía 12 años y estaba escondida en el sótano con mis hermanos y mi hermana. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo derribaron cuando intentaba salvarla. Uno de sus propios hombres le dio un golpe en la cara. Y cuando mi madre corrió hacia el granero, él la siguió. Jacob no podía respirar. Salió llevando a mi hermana pequeña. Ella se había escondido en el granero. Nadie sabía que estaba allí. Nadie excepto el teniente Hartley. La voz de Sarah se quebró. Mi madre murió ese día, pero mi hermana sobrevivió gracias a él. La sala del tribunal quedó en silencio. Durante 20 años he querido encontrar a ese oficial para darle las gracias, pero no sabía su nombre. El ejército no me lo dijo, y entonces aparecieron los hombres del señor Blackwell ofreciéndome dinero para que dijera que era un asesino. Apretó la mandíbula. Acepté su dinero. Vine a Montana y entonces descubrí la verdad. La verdad de que el hombre al que Blackwell quería destruir es un buen hombre. Un hombre que pasó 20 años castigándose a sí mismo por algo que no era culpa suya. Un hombre que se merece algo mejor de lo que ha recibido. Sarah miró directamente a Jacob. Lo siento, teniente. Siento haber tardado tanto en encontrarle. Jacob se puso en pie antes de darse cuenta. El juez pidió orden. La gente lo miraba. A él no le importaba. Caminó hacia el estrado de los testigos y tomó la mano de Sarah Peterson. No me debes nada, dijo con voz ronca. Deberías haber hecho más. Deberías haberlo hecho. Hiciste todo lo que pudiste. Sarah le apretó la mano. Mi madre lo sabía. Me lo dijo justo antes de entrar en ese granero. Dijo que ese agente intentó salvarnos. ¿Lo recuerdas? Una lágrima resbaló por su mejilla. Lo recordaba. Siempre lo recordaba. El juez tuvo que suspender la sesión para restablecer el orden. Más tarde, fuera del juzgado, Jacob estaba con Lahey, Elena y Sarah Peterson. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. ¿Te quedarás para la boda? Lahey le preguntó a Sarah. Significaría mucho para nosotros. Yo... Sarah dudó. No quiero entrometerme. No te estás entrometiendo. Tu familia. Lahey le tomó la mano. Jacob ha llevado el peso de ese día durante 20 años. Tú acabas de quitárselo de encima. Eso te convierte en familia. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas de nuevo. Sería un honor. Jacob no podía hablar. Había demasiada emoción en su pecho, demasiados años de culpa y vergüenza que de repente se disolvían como la nieve en primavera. Lahey lo entendió. Ella siempre lo entendía. Le cogió del brazo y apoyó la cabeza en su hombro. Vamos a casa, dijo en voz baja. A casa. Esa palabra nunca había sonado tan bien. Blackwell fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue de 25 años en la prisión territorial. Mientras se leía el veredicto, miró a Jacob al otro lado de la sala con puro odio en los ojos. Jacob le devolvió la mirada con calma. No sentía triunfo ni satisfacción, solo alivio por haber terminado todo. Fuera del juzgado, encontró a Lahey esperando con Aggie McPherson. «¡Por fin!», exclamó Aggie. «Ese hombre ha sido una lacra para esta ciudad durante demasiado tiempo». «¿Qué pasará con sus propiedades?», preguntó Lahey. «El gobierno territorial se quedará con la mayor parte. Indemnizaciones para sus víctimas». Los ojos de Aggie brillaron. «Hablando de eso, tengo algo para ti». Le entregó un sobre a Lahey. Lahey lo abrió, leyó el contenido y palideció. «¿Qué es?», preguntó Jacob, alarmado. Es un cheque del fondo territorial». La voz de La era débil, por los daños sufridos debido a las actividades delictivas de Blackwell. «¿Cuánto?». Lahey le mostró la cifra. Jacob se quedó boquiabierto. «Es suficiente para reconstruir el restaurante 3 veces».
dijo. 4 veces, en realidad. Aggie estaba prácticamente saltando de alegría. El juez Harrison echó un vistazo a lo que Blackwell te hizo, cariño, y decidió dar ejemplo. Dijo que era lo mínimo que podía hacer el territorio. Lahey miró fijamente el cheque, con las manos temblorosas. No puedo. Sí que puedes. Jacob la abrazó. Te mereces cada centavo. Lo perdiste todo por enfrentarte a él. Esto es justicia. Me parece demasiado. No hay tal cosa como demasiada justicia. No después de lo que has pasado. Lahey enterró el rostro en su pecho y lloró. Pero por primera vez en meses, eran lágrimas de alegría. El día de la boda llegó con cielos despejados y un calor inusual para la época del año. La ceremonia se celebró en el rancho, bajo los álamos que bordeaban el arroyo. La mitad del pueblo había acudido. Parecía que personas a las que Jacob había evitado durante años venían ahora a celebrar su felicidad. El reverendo Whitmore ofició la ceremonia, con su voz resonando entre la multitud reunida. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí hoy para ser testigos de la unión de Jacob Nathaniel Hartley y Charlotte Ruth Brennan en santo matrimonio. Jacob estaba de pie ante el altar improvisado, vestido con su mejor traje, comprado nuevo para la ocasión por insistencia de Lahey, tratando de no ponerse nervioso. Elena estaba de pie a un lado, como dama de honor de la, radiante y apenas conteniendo su emoción. Entonces apareció Lahey caminando hacia él del brazo de Sarah Peterson. Llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había confeccionado con la ayuda de Elena. Su cabello oscuro estaba recogido con flores silvestres y llevaba un ramo de flores primaverales del jardín que había plantado fuera de la cabaña. Era lo más hermoso que Jacob había visto jamás. ¿Quién entrega a esta mujer para contraer matrimonio?, preguntó Whitmore. Yo, dijo Sarah con voz firme, en nombre de todos aquellos que les debemos a estas dos personas más de lo que jamás podremos pagarles. No había ni un solo ojo seco entre los invitados. Lahey tomó su lugar junto a Jacob y su mano encontró la de él con naturalidad, como si siempre hubiera estado allí. ¿Aceptas, Jacob Nathaniel Hartley, tomar a esta mujer como tu legítima esposa, para amarla y respetarla desde este día en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y respetarla hasta que la muerte los separe? Jacob miró a Lahey, a esta mujer que había aparecido en su cocina, había puesto 2 platos en su mesa y lo había sacado del abismo en el que llevaba cayendo 20 años. Sí, lo acepto, dijo. Con todo mi ser, con todo lo que tengo, sí, lo acepto. ¿Y tú, Charlotte Ruth Brennan, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Para amarlo y respetarlo desde este día en adelante. En lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe. Los ojos de Lahey brillaban con lágrimas. Sí, lo acepto, susurró. He esperado toda mi vida para decir esas palabras. Sí, quiero. Entonces, por el poder que me ha sido conferido por Dios y por el territorio de Montana, os declaro marido y mujer. Whitmore sonrió ampliamente. Puedes besar a la novia. Jacob no necesitó que se lo repitieran. Atrajo a Lahey hacia él y la besó con todo su ser. Cada año de soledad, cada momento de desesperación, cada segundo de alegría que ella había traído a su vida. La multitud vitoreó. Elena gritó de alegría. Alguien disparó al aire con una pistola para celebrar. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Lahey se reía. Bueno, dijo que había valido la pena esperar. Solo la primera de muchas. Señora Hartley. Señora Hartley, probó el nombre. Me gusta cómo suena. Acostúmbrate. Ahora estás atada a mí. Promételo, promételo. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Había montañas de comida preparada por Lahey y Elena durante la semana anterior. Había música a cargo de un violinista del pueblo y Tommy Henderson con la armónica. Se bailaba en una plataforma de madera que Jacob y algunos vecinos habían construido especialmente para la ocasión. Jacob bailó con su esposa hasta que le dolieron los pies. Luego siguió bailando un poco más. Eres un bailarín terrible.
le dijo Lahi durante su quinta o sexta vuelta por la pista. Lo sé, pero te casaste conmigo de todos modos. Así es. Debo estar loca. Loca por mí. No tientes a la suerte, Lahi. Pero ella sonreía. Ahora siempre sonreía. Las sombras que habían acechado sus ojos cuando se conocieron habían desaparecido, sustituidas por una luz que hacía que el corazón de Jacob se hinchara cada vez que la veía. A medida que avanzaba la noche y los invitados comenzaban a marcharse, Jacob se encontró de pie en el porche de la cabaña, contemplando la tierra en la que había trabajado solo durante tantos años. Ya no se sentía vacía. Lahi se acercó a él y le cogió de la mano. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En el día en que apareciste en mi cocina, de pie junto a la estufa como si fueras la dueña del lugar. Estaba aterrorizada. No lo parecías. Lo estaba. La rueda de mi carreta se había roto. Estaba a kilómetros de la ciudad y acababa de entrar en la casa de un desconocido. Ella se rió suavemente. Pero yo tenía más miedo de morir congelada que de quienquiera que viviera allí. Así que encendí el fuego y empecé a cocinar. Es lo que hago cuando estoy nerviosa. Me alegro de que lo hicieras. Yo también. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Recuerdas lo que dije aquella noche sobre que a veces una persona solo necesita compartir una comida con otra alma? Lo recuerdo. Lo decía en serio. Me sentía muy sola, Jacob. Durante los 5 años que siguieron a la muerte de Daniel, comí sola todos los días. Cocinaba para una persona, ponía un solo plato. Esa soledad me estaba matando poco a poco. Ni siquiera me di cuenta de lo mucho que me afectaba hasta que me senté frente a ti en tu mesa. Y ahora nunca volveré a comer sola. Ella lo miró, con los ojos brillantes a la luz de la luna. Tú tampoco. Jacob le besó la frente. Es una promesa que pienso cumplir. Elena apareció en la puerta, bostezando. Los últimos invitados se están marchando. ¿Empiezo a recoger? Déjalo para mañana, dijo Lahi. Es tarde. Vete a la cama. No hace falta que me lo repitas. Elena sonrió. Buenas noches, señor y señora Hartley. Intenten dormir un poco. Buenas noches, Elena. Cuando volvieron a estar solos, Jacob cogió a Lahi en brazos. ¿Qué haces?, chilló ella. Llevar a mi novia al otro lado del umbral. Es la tradición. Ya lo hiciste hace horas. Pues lo voy a volver a hacer. Acéptalo. La llevó dentro y cerró la puerta de una patada. Su noche de bodas fue todo lo que Jacob había esperado, y más tierna y apasionada a partes iguales. Dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico y que finalmente se habían unido por completo. Después, tumbados en los brazos del otro, Lahi trazó la cicatriz del hombro de Jacob. Cuéntame sobre esta, dijo. Shiloh 1862, bayoneta confederada. Y tocó una marca más pequeña en sus costillas. Pelea de bar en Dodge City hace unos 5 años. Desacuerdo por un juego de cartas. ¿Ganaste la pelea o el juego de cartas? Ambos. En realidad, ninguno de los dos, pero el otro tipo tampoco ganó, así que lo considero un empate. Lahi se rió con ese sonido cálido que se había convertido en su cosa favorita del mundo. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Alguna cicatriz que deba conocer? ¿Solo una? Ella guió su mano hacia una pequeña marca en su cadera. Un accidente en la cocina. Tenía 16 años y estaba aprendiendo a deshuesar un pollo. Se me resbaló el cuchillo. Cocinar es un trabajo peligroso. El más peligroso. Mucho más peligroso que la ganadería. Ahora te lo estás inventando. No. Tengo estadísticas. No, no las tienes. Podría tener estadísticas si quisiera. Jacob la besó para callarla. Fue muy eficaz. El restaurante abrió 3 meses después, en una luminosa mañana de julio. Lo llamaron La Encrucijada. Fue idea de La, aunque Jacob había sugerido varias alternativas, todas ellas rechazadas por ella. Hartley's Place suena a taberna, argumentó ella. ¿Qué hay de malo en las tabernas? Nada, excepto que yo no voy a regentar una. Voy a regentar un establecimiento respetable. Las mujeres y los niños serán bienvenidos. Son bienvenidos en las tabernas, Jacob. Está bien, que sea The Crossroads. La gran inauguración fue un éxito que superó todas las expectativas.
Los mineros acudieron en masa desde los campamentos. Los ganaderos vinieron desde kilómetros a la redonda. Incluso algunos habitantes del pueblo se acercaron, curiosos por probar la famosa cocina de las viudas. Lahi estaba en su elemento, moviéndose entre las mesas, saludando a los clientes, asegurándose de que todos tuvieran suficiente para comer. Elena gestionaba la cocina con una eficiencia que habría impresionado a un general del ejército. Jacob se mantuvo al margen en su mayor parte. Había descubierto pronto que era más un estorbo que una ayuda en un restaurante tan concurrido. Su trabajo consistía en encargarse del suministro, mantener el edificio y de vez en cuando echar a los clientes que se ponían demasiado ruidosos. Le venía muy bien. En septiembre, el Crossroads ya daba beneficios. En octubre, habían pagado el préstamo de la construcción. En noviembre, Lahi ya hablaba de ampliar el negocio. Podríamos añadir un segundo comedor, dijo una noche, mientras dibujaba planos en un papel para fiestas privadas y eventos especiales. ¿Dónde lo pondríamos? En la parte de atrás. Tendríamos que construir una ampliación. Eso es mucho trabajo. Lo sé, pero hay demanda. Solo esta semana hemos tenido 3 solicitudes para cenas privadas. Jacob la observaba, encantado con la forma en que se le arrugaba la frente cuando se concentraba. En realidad, le encantaba todo de ella. Si crees que es una buena idea, confío en tu criterio. Él dijo, siempre dices lo mismo, porque siempre lo digo en serio. Tú eres el experto, yo solo soy la ayudante. Eres mi marido. Es lo mismo. Lai le lanzó el lápiz. Él lo atrapó sin mirar. Presumido, murmuró ella. Tú me quieres, yo te tolero. Hay una diferencia. Pero ella sonreía, siempre sonreía. Llegó y pasó la Navidad, luego Año Nuevo. Después, otra vez la primavera. Había pasado un año desde que Lahi había entrado en su cocina, un año desde que todo cambió. Jacob conmemoró el aniversario en silencio. Se levantó temprano, antes de que Lahi se despertara, y fue al lugar donde se había averiado su carrito. La rueda seguía allí, medio enterrada en la hierba nueva. Nunca se había molestado en moverla. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, pensando en lo cerca que había estado de perderse todo esto. Si no hubiera llegado la tormenta, si la rueda de su carro no se hubiera roto, si ella hubiera encontrado refugio en otro lugar. Tantos sí, tantos casi no. Pero ella había venido. Lo había encontrado y nada volvería a ser igual. Pensé que te encontraría aquí. Jacob se volvió. Lai caminaba hacia él a través del prado, con su vestido ondeando al viento de la mañana. ¿Cómo lo sabías? Porque eres sentimental, Jacob Hartley. Intentas ocultarlo, pero lo eres. Se detuvo a su lado y miró la vieja rueda de carreta. Cuesta creer que haya pasado un año, el año más difícil y el mejor de mi vida. Incluso con Blackwell, el incendio, todo eso. Incluso con todo eso la atrajo hacia él porque, al final, te tengo a ti. Lahi se quedó callada un momento. Luego le tomó la mano y la colocó sobre su vientre. Vas a tener más que eso, dijo en voz baja. El cerebro de Jacob dejó de funcionar. ¿Qué? No estaba segura hasta esta semana, pero ayer fui al médico en la ciudad. Él lo ha confirmado. Sus ojos brillaban con lágrimas. Vamos a tener un bebé, Jacob. El mundo se inclinó sobre su eje. Un bebé, una familia, su familia. Jacob, di algo. Me estás asustando. La cogió en brazos y la hizo girar. Ambos reían. ¡Un bebé! Gritó. Vamos a tener un bebé. Déjame en el suelo, maníaco. Me voy a marear. La dejó en el suelo con cuidado, de repente aterrorizado. ¿Estás bien? ¿Quieres sentarte? ¿Necesitas agua? Te llevo a casa. Lahi le agarró la cara entre las manos. Estoy bien. Estoy embarazada, no me estoy muriendo. Le dio un beso apasionado. Además, soy más feliz que nunca en mi vida. Yo también. Él apoyó la frente contra la de ella. Yo también. El bebé nació a finales de otoño, una noche en la que empezaba a caer la primera nevada de la temporada. Jacob paseaba por la sala principal mientras Elena y la comadrona la atendían a Lahi en el dormitorio. Cada grito de dolor que salía de detrás de aquella puerta era como una puñalada en el corazón. Siéntate.
le ordenó Aggie McPherson. Había llegado hacía horas sin haber sido invitada, pero era bienvenida para ayudar con los preparativos. Estás haciendo un agujero en el suelo. No puedo sentarme. ¿Y si pasa algo? ¿Y si no pasa nada? El parto lleva tiempo, es natural, suena a tortura. Es una tortura, pero las mujeres llevan miles de años sobreviviéndola. Aggie lo empujó hacia una silla. Ahora quédate ahí y bebe esto. Le entregó una taza con algo que le quemaba al tragarlo. ¿Qué es esto, whisky? Ahora lo necesitas más que ella. Las horas pasaban lentamente. Jacob bebió demasiado whisky, rezó a un Dios en el que ya no estaba seguro de creer. Hizo promesas que sabía que cumpliría. Finalmente, justo cuando amanecía, un nuevo sonido llenó la cabaña, el llanto de un bebé. Jacob se puso de pie y atravesó la puerta del dormitorio antes de que nadie pudiera detenerlo. Lahi yacía recostada contra las almohadas, agotada pero radiante. En sus brazos había un pequeño bulto envuelto en tela blanca. Jacob. Su voz estaba ronca. Ven a conocer a tu hijo. Su hijo. Jacob se acercó a la cama con paso vacilante. Miró el diminuto rostro, los ojos cerrados con fuerza, la boca abriéndose y cerrándose en protesta por el frío mundo al que acababa de llegar. Es perfecto, susurró Jacob. Tiene tus ojos. Lahi sonrió con cansancio. Lo supe antes de que los cerrara. ¿Cómo lo llamaremos? Estaba pensando en Daniel, por mi primer marido. Hizo una pausa. A menos que sea extraño. No es extraño, es lo correcto. Jacob tocó la mejilla de su hijo con un dedo. Daniel. Jacob Hartley. Danny. Danny. Lahi probó el nombre. Me gusta. La comadrona echó a Jacob para que Lahi pudiera descansar, pero él no pudo alejarse mucho. Se sentó en el porche a ver nevar, tratando de comprender la enormidad de lo que acababa de suceder. Era padre. Después de todos esos años solo, después de toda la oscuridad, después de todo lo que había perdido y todo lo que había hecho, era padre. Elena lo encontró allí una hora más tarde, todavía sentado en la nieve, con lágrimas congeladas en las mejillas. Vas a resfriarte, le dijo, envolviéndole los hombros con una manta. No me importa. A Lahi sí le importará. Elena se sentó a su lado. Ahora está durmiendo. El bebé también. Todo está bien. Todo está mejor que bien. Jacob miró a Elena, esa joven que se había convertido en una hermana para él. Gracias, Elena, por todo, por estar aquí, por quedarte con nosotros. ¿Dónde más podría estar? Ella le dio un golpecito en el hombro con el suyo. Sois mi familia, los dos, los tres ahora. Se quedaron sentados en un cómodo silencio, viendo cómo la nieve cubría el rancho de blanco. Finalmente, Elena volvió a hablar. ¿Recuerdas lo que dijo Lahi aquella primera noche sobre que a veces una persona solo necesita compartir una comida con otra alma? Lo recuerdo. Pienso mucho en eso. Cómo una comida lo cambió todo. Una tormenta, una rueda de carro rota. Elena sonrió. Es como un cuento de hadas. Los cuentos de hadas no son reales. No, pero a veces la vida real es mejor que cualquier cuento de hadas. Se levantó y se sacudió la nieve de la falda. Entra, Jacob. Tu familia te está esperando. Familia. La palabra envolvió su corazón como una cálida manta. Jacob se levantó y siguió a Elena al interior de la cabaña. Dentro, su esposa estaba despertando a su hijo recién nacido, acunado en sus brazos. Ella levantó la vista cuando él entró y su sonrisa iluminó la habitación. Ahí estás, dijo. Me preguntaba cuándo volverías. Siempre volveré. Jacob se acercó a la cama y se sentó a su lado, con un brazo alrededor de sus hombros y una mano descansando sobre la diminuta espalda de su hijo. Es una promesa, lo sé. Lahi apoyó la cabeza en su hombro. Lo supe desde el momento en que te vi de pie en la puerta con tu pistola desenfundada, mirándome como si fuera un fantasma. Eras un fantasma, el fantasma de algo que creía haber perdido para siempre. ¿Qué es eso? Jacob miró a su esposa, a su hijo, a la vida que habían construido juntos a partir de nada más que esperanza y trabajo duro y el simple milagro de dos personas solitarias que se encontraron. Hogar, dijo, eras el fantasma del hogar. Años más tarde, la gente seguiría contando la historia. Como Jacob Hartley, el fantasma del rancho Hartley,
Regresó cabalgando después de revisar las vallas una tarde de diciembre y encontró humo saliendo de su chimenea. Cómo encontró a una desconocida de pie junto a la estufa, removiendo algo en una olla como si fuera suya. Cómo ella puso dos platos en su mesa y al hacerlo, lo cambió todo. The Crossroads se convirtió en el restaurante más exitoso de la zona. Lahey lo amplió 2 veces y luego abrió un segundo local en la ciudad. Elena se casó con Tommy Henderson y tuvo 4 hijos, todos los cuales aprendieron a cocinar de la mano de la tía Lahey. Jacob y Lahey tuvieron 3 hijos más después de Danny, 2 niñas y otro niño. El rancho creció con ellos, expandiéndose año tras año hasta convertirse en una de las explotaciones más grandes de Montana. Pero por muy ocupados que estuvieran, por mucho éxito que tuvieran, una tradición nunca cambió. Todas las noches, sin falta, se sentaban juntos a la mesa. Y todas las noches, Lahey ponía 2 platos. Porque así era como había empezado, y así sería siempre. 2 almas solitarias unidas por el destino, transformadas por el amor. Un hombre que había olvidado cómo vivir. Una mujer que le había dado una razón y una sola comida que lo cambió todo. Si este relato despertó algo en tu interior, suscríbete y acompáñame, porque las historias del viejo oeste no terminan, solo cambian de horizonte para quienes deciden seguir caminando.